Eran las 11:47 de la mañana del 14 de marzo cuando dos hombres encapuchados irrumpieron violentamente en el templo Nuestra Señora de Guadalupe en Guayaquil. El olor del incienso se mezcló con el pánico mientras más de 200 personas se quedaron paralizadas en las bancas de madera. Yo, Padre Miguel Ángel Torres, celebraba la Eucaristía dominical cuando sentí manos ásperas arrastrándome por el pasillo central. Mi corazón latía descontrolado mientras el líquido frío y penetrante de la gasolina empapaba mis vestiduras sacerdotales. Las llamas de una antorcha bailaban frente a mis ojos y en ese instante comprendí que estos narcotraficantes habían venido a ejecutarme públicamente. Pero lo que ocurrió en los siguientes segundos desafió todas las leyes de la naturaleza. Durante 35 años he servido como sacerdote católico. Los últimos 5 años han sido los más intensos de mi ministerio, dirigiendo el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza aquí en Guayaquil. Más de 200 jóvenes han salido de las drogas gracias a la gracia de Dios obrando a través de este humilde servidor. Cada uno de esos muchachos representa una familia restaurada, un futuro recuperado, una vida arrebatada de las garras del narcotráfico. Pero cada joven rescatado significa también una pérdida para los carteles que dominan estas calles. Ellos no perdonan fácilmente. Guayaquil ha cambiado dramáticamente desde 2020. Lo que antes era una ciudad portuaria con problemas normales de criminalidad se convirtió en un campo de batalla entre organizaciones criminales. Las calles que yo caminaba tranquilamente hace una década ahora están marcadas por la violencia territorial. Escucho las historias de mis feligreses, veo el miedo en los ojos de las madres cuando sus hijos salen de casa, siento el peso de una comunidad que clama por paz mientras las balas silban en las noches. El Centro Nueva Esperanza no fue mi idea original. Hace 5 años, una madre desesperada llegó a mi confesionario. Su hijo de 16 años estaba perdido en las drogas, trabajando como campanero para un cartel local. Ella lloraba sin consuelo, rogándome que hiciera algo. Yo no tenía respuestas fáciles, pero le prometí que oraría. Esa noche, arrodillado frente al Santísimo, sentí claramente la voz de Dios. Abre las puertas de mi casa para los perdidos. Carlos fue el primer joven que recibimos, desnutrido, con marcas de golpes, temblando por la abstinencia. Pasó 3 meses durmiendo en un cuarto pequeño detrás de la sacristía, mientras yo y algunos voluntarios lo cuidábamos día y noche. Hubo momentos en que quise rendirme, momentos en que me preguntaba si realmente estaba haciendo alguna diferencia. Pero Dios fue fiel. Carlos se recuperó completamente. Hoy está casado, tiene 2 hijos hermosos, trabaja como carpintero honesto. Él fue la semilla que Dios plantó para mostrarme que sí era posible. En los meses siguientes, más jóvenes llegaron. Algunos por voluntad propia, otros traídos por familiares desesperados. Alquilamos una casa más grande, conseguimos donaciones, formamos un equipo de psicólogos cristianos y trabajadores sociales. La comunidad respondió con generosidad, pero también despertamos la furia de quienes viven del sufrimiento ajeno. La primera amenaza llegó hace 6 meses. Un sobre sin remitente dejado en la puerta del templo. El mensaje era claro y brutal. Cierre el centro o cierre los ojos para siempre. Lo llevé a la policía. Ellos tomaron nota, prometieron investigar, pero yo sabía que en esta ciudad muchas autoridades están comprometidas con el crimen. La segunda amenaza fue más directa. 2 hombres me interceptaron cuando salía del mercado. No dijeron nada, solo me mostraron fotos de los jóvenes del centro, fotos tomadas recientemente. El mensaje era obvio. Los estaban vigilando. Estaban vigilándome a mí. Hubo noches en que no pude dormir. Me levantaba a las 3 de la madrugada, sudando frío, preguntándome si debía continuar. ¿Tenía yo derecho de poner en riesgo a esos muchachos? ¿Y si los atacaban a ellos por mi causa? Pasaba horas en oración, luchando con mis propios miedos. Soy humano, hermanos. Soy un hombre de 60 años que siente el peso de cada amenaza. Pero cada vez que consideraba rendirme, recordaba el rostro transformado de Carlos, las lágrimas de gratitud de las madres, la esperanza renacida en ojos que antes solo reflejaban muerte. La tercera amenaza llegó apenas una semana antes del ataque.
Esta vez fue una llamada telefónica directa a mi celular. Una voz distorsionada electrónicamente me dio un ultimátum: cerrar el centro antes del domingo o enfrentar las consecuencias. Específicamente mencionaron el domingo. Específicamente mencionaron la misa de las 11. Yo sabía que hablaban en serio. Esa semana fue la más oscura de mi vida. Confesaré algo que nunca he dicho públicamente. Consideré cancelar la misa dominical. Pensé en cerrar el templo ese día, en proteger a mi congregación de lo que pudiera venir. Pero cada vez que tomaba el teléfono para hacer el anuncio, sentía una paz inexplicable que me detenía. No era una paz que quitaba el miedo, sino una paz que coexistía con él. Era como si el Espíritu Santo me susurrara: confía, yo tengo el control. La mañana del 14 de marzo amaneció con un sol brillante típico de Guayaquil. La temperatura ya estaba en 28 grados a las 9. Escuchaba los sonidos normales del barrio: vendedores ambulantes gritando sus productos, música de una radio vecina, niños jugando en la calle. Todo parecía ordinario, pero había algo diferente en el aire. No puedo explicarlo racionalmente, pero sentía una tensión espiritual, como si las fuerzas invisibles se estuvieran alineando para algo grande. Comenta de qué país me estás escuchando. Queremos conocerte y orar por ti. Me vestí con mis mejores ornamentos sacerdotales esa mañana. Si iba a morir, quería hacerlo sirviendo dignamente en el altar de Dios. Desayuné poco. Mi estómago estaba cerrado por la ansiedad. Caminé las 4 cuadras desde mi casa hasta el templo, observando cada esquina, cada vehículo estacionado. Nada parecía fuera de lugar, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Cuando llegué al templo a las 10:30, doña Carmen ya estaba allí. Ella siempre llega temprano, una fiel de 60 años que ha asistido a esta parroquia durante 2 décadas. Estaba arreglando las flores del altar, tarareando un himno suavemente. La familia Mendoza llegó poco después. Papá, mamá y sus 3 hijos pequeños, ocupando su banca habitual en la tercera fila. José Luis, uno de nuestros éxitos del centro, un exadicto completamente recuperado, me saludó con una sonrisa radiante desde la entrada. Él ahora ayuda como voluntario, guiando a otros por el mismo camino de liberación que él recorrió. Para las 11:15, el templo estaba prácticamente lleno. Conté mentalmente, más de 200 personas. Familias completas, ancianos, jóvenes, niños. Todos confiando que este era un lugar seguro, un refugio espiritual en medio del caos de la ciudad. Y yo, su pastor, sabía que posiblemente los estaba poniendo en peligro, pero también sabía que no podía vivir en el miedo. Si Dios había llamado a esto, Él proveería protección. Comencé la misa con la señal de la cruz. Mi voz temblaba ligeramente, pero continué. Durante la liturgia de la palabra, leí el Evangelio de Juan sobre el buen pastor que da su vida por las ovejas. Las palabras resonaban con una profundidad nueva, casi profética. Mientras predicaba sobre el amor sacrificial de Cristo, mis ojos recorrían la congregación. Rostros atentos, corazones hambrientos de esperanza. Estas eran mis ovejas. Estas eran las personas por las que Dios me había llamado a dar la vida si fuera necesario. Llegó el momento de la consagración. Tomé el pan entre mis manos. Repetí las palabras eternas: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. En ese instante sagrado, en ese momento de máxima vulnerabilidad espiritual, las puertas del templo se abrieron violentamente. El sonido del metal golpeando contra las paredes de concreto resonó como un trueno. Instintivamente, todos volteamos. 2 figuras entraron corriendo por el pasillo central. Vestían ropa oscura, pasamontañas negros cubriendo completamente sus rostros. Uno de ellos llevaba algo en la mano derecha que brillaba amenazadoramente, una antorcha con llamas reales. El otro cargaba un galón plástico que por el sonido al moverse claramente contenía líquido. El olor penetrante de la gasolina llegó a mis fosas nasales antes de que mi mente procesara completamente lo que estaba sucediendo. Los gritos estallaron simultáneamente. Mujeres que cubrían a sus hijos, hombres que se levantaban instintivamente para proteger a sus familias, ancianos que quedaban paralizados por el shock.
Doña Carmen dejó caer el misal que sostenía. El sonido del libro golpeando el piso de mármol quedó grabado en mi memoria. José Luis dio un paso hacia adelante, pero el hombre de la antorcha le gritó algo amenazante que lo hizo retroceder. Sucedió tan rápido. El hombre del galón llegó hasta el altar en segundos. Sus manos me agarraron con fuerza brutal, dedos que se clavaban en mis brazos a través de la casulla. Me jaló violentamente, haciéndome caer de rodillas. El cáliz con el vino consagrado se volcó, derramándose sobre el altar. La hostia consagrada cayó al suelo. Sentí rabia santa ante esa profanación, pero no tuve tiempo de reaccionar. Me arrastraron por el pasillo central como a un animal. Mis rodillas golpeaban contra el piso de mármol, cada impacto enviando ondas de dolor por mi cuerpo de 60 años. Podía escuchar los sollozos de mi congregación, los gritos pidiendo que me soltaran, pero nadie se atrevía a intervenir. El hombre de la antorcha los mantenía a raya, moviendo las llamas amenazadoramente hacia cualquiera que intentara acercarse. Me detuvieron en el centro del pasillo, aproximadamente a 3 metros del altar, justo frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Uno de ellos me sostuvo firmemente mientras el otro destapaba el galón. Entonces comenzó. El líquido frío de la gasolina cayó sobre mi cabeza, empapando mi cabello cano, corriendo por mi rostro, penetrando mis ojos y haciéndolos arder. El olor era abrumador, nauseabundo. La gasolina empapó mi alba blanca, mi casulla dorada, todo. Sentía el peso del líquido en mi ropa. Escuchaba el sonido del combustible goteando al piso, formando un charco a mi alrededor. Mi mente funcionaba en cámara lenta y a velocidad supersónica simultáneamente. Pensaba en los jóvenes del centro. Pensaba en mi madre anciana que vive en Cuenca. Pensaba en todos los planes que tenía para expandir el ministerio. Pero más que nada pensaba en mi congregación que estaba siendo traumatizada al presenciar esto. Niños que nunca olvidarían esta escena. Familias cuya fe sería puesta a prueba de la manera más brutal. El hombre de la antorcha se acercó lentamente, saboreando el momento de terror. Podía ver las llamas danzando, escuchar el crepitar del fuego. Calculé que estaba a menos de 1 metro de distancia. En cuestión de segundos, esas llamas tocarían la gasolina que me cubría. Yo sabía lo que pasaría entonces. Había visto suficientes noticias, conocía las estadísticas de víctimas de quemaduras. No habría manera de sobrevivir. Fue en ese momento que cerré mis ojos y oré en voz alta. No fueron palabras elaboradas, no fue una oración teológicamente perfecta. Simplemente dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Si este era mi momento de partir, lo aceptaba. Solo pedí internamente que Él protegiera a mi congregación del trauma, que usara incluso mi muerte para su gloria, que el centro continuara su trabajo salvando vidas. Abrí mis ojos para enfrentar mi destino con dignidad. La antorcha estaba a centímetros de mi rostro. Podía sentir el calor de las llamas, ver los ojos del atacante a través de las ranuras del pasamontañas. Había algo en esos ojos, una oscuridad que iba más allá de lo humano, una frialdad que helaba el alma. Este hombre había sido entrenado para matar sin remordimiento. No había duda de que ejecutaría su misión. Entonces sucedió. Las puertas del templo se abrieron de nuevo, pero esta vez no fueron manos humanas las que las movieron. Un viento imposible entró rugiendo con la fuerza de un huracán. No era una brisa fuerte, no era una ráfaga común. Era un viento de proporciones sobrenaturales que nadie podría explicar científicamente. Las puertas de madera maciza, que pesan más de 50 kilos cada una, se abrieron de par en par golpeando violentamente contra las paredes. El sonido fue ensordecedor, como si 1000 truenos estallaran simultáneamente dentro del templo. La temperatura del ambiente cambió instantáneamente. De los 28 grados sofocantes, sentí un frío penetrante que bajó la temperatura al menos 10 grados en cuestión de segundos. Mi piel se erizó, pero no por el frío físico, sino por la presencia abrumadora que llenó el espacio. Era como si el cielo mismo hubiera descendido a ese templo en Guayaquil. Y entonces vino la luz. No puedo describirla adecuadamente con palabras humanas.
Era una luminosidad que no provenía del sol, no provenía de las lámparas del templo. Era una luz viva, palpitante, que descendió formando una columna visible de aproximadamente 3 metros de diámetro. Esa columna de luz me rodeó completamente, envolviéndome como un abrazo protector del cielo. El brillo era tan intenso que muchos de los presentes después me contaron que tuvieron que cubrirse los ojos, pero extrañamente no me cegaba a mí. Yo podía ver claramente a través de ella. Lo que pasó a continuación desafía toda lógica científica. La gasolina que empapaba mi ropa comenzó a evaporarse. No lentamente como sería natural, sino instantáneamente. Podía ver el vapor subiendo de mis vestiduras. Podía sentir mi ropa secándose bajo el calor sobrenatural de esa luz divina. En menos de 10 segundos, toda la gasolina había desaparecido completamente. No quedó ni el olor característico del combustible. Era como si nunca hubiera sido derramada sobre mí. Las llamas de la antorcha que el atacante sostenía se apagaron de golpe. No hubo viento que las soplara, no hubo agua que las extinguiera. Simplemente se apagaron, desafiando las leyes básicas de la combustión. El hombre quedó sosteniendo una vara de madera humeante, mirándola con incredulidad absoluta, como si no pudiera procesar lo que sus propios ojos estaban viendo. Pero la manifestación no terminó ahí. Un sonido comenzó a llenar el templo. No era música humana, no eran voces de la congregación. Era un sonido que solo puedo describir como trompetas celestiales, una reverberación profunda que venía de todas partes y de ninguna parte simultáneamente. El sonido era tan poderoso que sentí vibrar mi pecho, como si cada célula de mi cuerpo resonara con esa frecuencia divina. Los dos atacantes cayeron. No tropezaron, no perdieron el equilibrio naturalmente. Cayeron de rodillas como si una fuerza invisible los hubiera empujado hacia abajo con autoridad irresistible. La antorcha apagada rodó por el suelo. El galón de gasolina se volcó, pero el líquido que salió también comenzó a evaporarse sobrenaturalmente antes de tocar el piso de mármol. Y entonces escuché algo que nunca esperé escuchar. Uno de los atacantes comenzó a sollozar. Eran gemidos profundos, guturales, el sonido de un alma que está siendo quebrantada desde su núcleo más profundo. Se arrancó el pasamontañas con manos temblorosas, revelando el rostro de un hombre de aproximadamente 30 años. Lágrimas gruesas corrían por sus mejillas curtidas, mezclándose con la mugre y el sudor. Sus ojos, que momentos antes mostraban frialdad asesina, ahora reflejaban un terror mezclado con algo más. Un reconocimiento espiritual que lo estaba destrozando por dentro. El segundo atacante también se quitó su pasamontañas. Era más joven, quizás 25 años. También lloraba incontrolablemente, con lágrimas que parecían surgir de una fuente inagotable. Ambos hombres comenzaron a gritar al mismo tiempo, palabras entrecortadas por los sollozos. «¡Perdón! ¡Perdón! ¡Dios, perdónanos! ¡Padre, perdónanos!». La congregación estaba en shock absoluto. 200 personas habían presenciado esta manifestación sobrenatural. Algunos estaban de rodillas, otros de pie con las manos levantadas, muchos llorando. Escuché a doña Carmen gritando: «¡Milagro! ¡Es un milagro!». José Luis tenía sus manos sobre su cabeza, moviendo su cabeza de lado a lado en incredulidad total. Los niños Mendoza se aferraban a sus padres, sus ojos abiertos como platos procesando una experiencia que marcaría sus vidas para siempre. Yo mismo estaba temblando, pero no de miedo. Era una mezcla de asombro, gratitud y una sensación abrumadora de estar parado en terreno santo. La columna de luz todavía me envolvía, aunque comenzaba a desvanecerse gradualmente. Sentía calor en mi pecho, como si el amor de Dios estuviera siendo derramado físicamente dentro de mi corazón. Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban, pero podía sostenerme. Caminé hacia los dos hombres que seguían de rodillas, llorando desconsoladamente. Toda mi vida ministerial, todas las prédicas sobre el perdón, todos los sermones sobre el amor de Cristo, se redujeron a este momento. Podía elegir odio o podía elegir ser un canal de la gracia que acababa de experimentar. Extendí mis manos y toqué las cabezas de ambos hombres. Ellos se encogieron inicialmente como esperando un golpe. Pero cuando sintieron la suavidad de mi toque,
cuando escucharon mis palabras. Algo más se rompió dentro de ellos. Les dije: hermanos, Dios los ama, los perdono. Cristo murió por ustedes también. Levántense, están perdonados. Fue como si un dique se rompiera. Ambos hombres se abrazaron a mis piernas, llorando con una intensidad que sacudía sus cuerpos enteros. Repetían una y otra vez: no merecemos perdón. Hemos hecho cosas terribles. Somos asesinos. Somos monstruos. Pero yo seguía repitiendo: Cristo perdonó a los que lo crucificaron. Yo los perdono en su nombre. Levántense como hombres nuevos. La congregación rompió en aplausos, en gritos de alabanza, en un caos santo de adoración espontánea. Personas que momentos antes estaban petrificadas de terror, ahora danzaban en los pasillos. Otros caían de rodillas en oración profunda. El templo se había transformado de escenario de ejecución a testimonio viviente del poder transformador de Dios. Pero lo que pasó después cambió para siempre la comprensión de todos sobre el poder del perdón. 20 minutos después del milagro llegó la policía. 3 patrullas se detuvieron frente al templo. Los oficiales entraron con armas desenfundadas, esperando encontrar una escena violenta. En cambio, encontraron un templo lleno de personas adorando, 2 criminales arrodillados abrazando a su víctima, y más de 200 testigos contando la misma historia imposible. El sargento Ramírez, un hombre con 20 años en la fuerza, me conocía personalmente. Sus sobrinos habían pasado por el centro Nueva Esperanza. Me miró confundido y preguntó: «Padre Miguel, ¿qué pasó aquí?». Yo simplemente señalé a los 2 hombres y dije: «Sargento, Dios pasó aquí». Comenzaron las entrevistas. Los oficiales separaron a los testigos, tomando declaraciones individuales. Es procedimiento estándar cuando hay tantos testigos. Pero algo extraordinario sucedió. Cada persona, sin importar dónde estaba sentada, contó exactamente la misma secuencia de eventos: el viento imposible, la luz sobrenatural, la evaporación instantánea de la gasolina, las llamas apagándose sin explicación, la transformación inmediata de los atacantes. Doña Carmen, temblando pero firme, le dijo al oficial: «Yo tengo 60 años. He visto muchas cosas en mi vida, pero lo que presencié hoy no tiene explicación humana. Fue Dios, oficial, fue Dios protegiendo a su siervo». El oficial escribió cada palabra. Aunque su rostro mostraba escepticismo evidente, José Luis dio su testimonio con autoridad. Yo estaba a menos de 5 metros del padre Miguel cuando todo sucedió. Vi la gasolina caer sobre él. Vi las llamas acercándose. Pensé que iba a morir quemado. Pero entonces ese viento entró con una fuerza que casi me tira de mi silla. Y la luz, esa columna de luz que bajó, yo la vi con mis propios ojos. No estoy loco. Llevo 3 años limpio. Sé lo que vi. La familia Mendoza completa dio testimonio coherente. El padre ingeniero civil admitió: «Toda mi educación me dice que lo que presencié es imposible. La gasolina no se evapora instantáneamente. Las llamas no se apagan sin agente extintor. Pero yo vi ambas cosas. Mis hijos las vieron. Mi esposa las vio. O todos estamos locos o presenciamos una intervención divina directa». Los 2 atacantes confesaron todo voluntariamente. El mayor se identificó como Roberto El Cuervo Maldonado, sicario con 12 asesinatos en su historial. El más joven era Ángel Manteca Vera, con 5 muertes a los 25 años. Ambos eran miembros de alto rango de un cartel que controlaba el norte de Guayaquil. Roberto confesó entre sollozos: «Veníamos a matarlo, padre. Sí, teníamos órdenes directas. Usted estaba afectando el negocio, sacando a nuestros mejores campaneros. Los jefes querían hacer un ejemplo público. Quemar a un sacerdote enviaría un mensaje claro. Pero lo que sucedió allí dentro, nunca creí en Dios, padre. Pensaba que la religión era para débiles. Pero hoy sentí su presencia. Era como si una mano gigante me empujara al suelo. Y en ese momento, toda mi vida pasó frente a mis ojos. Cada persona que maté, cada familia que destruí, el peso de todo eso me cayó encima. Y supe que estaba condenado. Pero entonces usted me tocó, me dijo que estaba perdonado.
y algo se rompió dentro de mí. Ángel añadió: yo crecí sin padre. Mi mamá trabajaba limpiando casas. Me metí en esto porque necesitaba dinero. He hecho cosas terribles, pero hoy, cuando esa luz bajó, sentí que alguien me veía realmente. No al asesino, sino a mí, al niño asustado que solo quería importarle a alguien. Y cuando usted me perdonó, nunca nadie me había perdonado nada, padre, ni mi propia madre. Pero usted, el hombre que veníamos a matar, nos ofreció perdón sin condiciones. Eso me destruyó más que cualquier castigo. Los policías no sabían qué hacer. El sargento Ramírez me preguntó: «Padre, ¿usted va a presentar cargos?». Yo respondí: «Sargento, ellos deben responder ante la justicia por sus crímenes pasados. Pero en cuanto a mí, los he perdonado completamente. Y cuando cumplan su tiempo, las puertas del centro estarán abiertas para ellos». Roberto y Ángel fueron arrestados. Antes de subirlos a la patrulla, Roberto me dijo: «Padre, vamos a confesar todo. Los 12 casos míos, los 5 de Ángel. Las familias merecen saber qué pasó. Merecemos pagar. Pero le prometo, cuando salgamos, vamos a dedicar nuestras vidas a deshacer el daño que causamos». Ángel añadió: «Vamos a tomar los nombres que usted sugirió, Miguel y Ángel, para que cada vez que alguien diga nuestros nombres, recuerde que Dios puede transformar incluso a los peores. Si ya has vivido algo parecido a esto, compártelo en los comentarios». La noticia explotó. Para la tarde, todos los medios locales tenían la historia. Al principio escépticos, supuesto milagro en iglesia. Pero cuando entrevistaron a los testigos, cuando escucharon las confesiones de Roberto y Ángel, el tono cambió. El periódico El Universo envió a Julio Sánchez, reportero con 30 años de carrera, conocido por su escepticismo. Me entrevistó durante 2 horas, buscando inconsistencias. Publicó un artículo de 4 páginas. 200 testigos presencian lo inexplicable en Guayaquil. Julio escribió: «Como periodista, reporto hechos. Y el hecho es, algo ocurrió que desafía explicación racional. 200 personas normales, incluyendo un ingeniero, 3 maestros, un médico, todos cuentan la misma historia imposible. Los criminales muestran transformación psicológica que expertos califican de extremadamente inusual. Yo no puedo explicar lo que pasó. Solo reporto que algo extraordinario ocurrió el 14 de marzo. Ese artículo circuló por todo Ecuador vía WhatsApp. Para el fin de semana, la historia había llegado a Colombia, Perú y más allá. Pastores me llamaban pidiendo que compartiera el testimonio. Las consecuencias fueron inmediatas y medibles. En la semana siguiente, 47 personas de mi congregación que nunca habían buscado oración personal vinieron. Todos contaban: «Padre Miguel había perdido la fe, venía a misa por costumbre, pero cuando vi lo que Dios hizo, algo despertó. Quiero experimentar a ese Dios vivo». 23 familias con hijos en drogas llegaron al centro Nueva Esperanza. Una madre me dijo llorando: «Padre, si Dios puede transformar a sicarios que venían a matarlo, tal vez pueda transformar a mi hijo también». Lo más sorprendente fueron 8 conversiones de no creyentes. Un profesor universitario de filosofía vino: «Padre Miguel, he enseñado que los milagros son imposibles, pero leí el artículo, entrevisté a 20 testigos, colegas que respeto. No puedo explicar lo que ocurrió. Tengo que considerar que estaba equivocado. Quiero conocer a este Dios que hace lo imposible». Varios feligreses habían grabado partes del incidente con sus teléfonos. La calidad era pobre, pero los fragmentos existían. Un video mostraba las puertas abriéndose con fuerza sobrenatural. Otro captaba parcialmente la columna de luz. Estos videos circularon por internet, acumulando millones de vistas. La policía produjo un acta oficial. El sargento Ramírez escribió: «Los eventos reportados presentan inconsistencias con fenómenos naturales conocidos. Sin embargo, la coherencia entre más de 200 testimonios independientes, la transformación evidente de los acusados y la ausencia de explicaciones alternativas sugieren que ocurrió un evento extraordinario que excede mi capacidad de análisis». Roberto y Ángel cumplieron su palabra. Desde prisión, confesaron detalladamente. Las autoridades resolvieron 12 casos con información de Roberto,
5 más con Ángel. Pero más allá de estadísticas, ambos comenzaron transformación visible incluso para guardias cínicos. Un guardia me contactó 3 meses. Después, padre, he trabajado aquí 18 años. Estos dos son diferentes. Roberto pasa horas leyendo la Biblia que usted envió. Ángel organiza grupos de oración. Ambos escriben cartas de disculpa a familias de sus víctimas. No están actuando. Esto es real. He visto conversiones falsas buscando reducción de sentencia. Esto no es eso. Estos hombres fueron genuinamente transformados. Las cartas a las familias eran desgarradoras. Roberto escribió a una viuda: Señora Lucía, sé que mis palabras no devuelven a su esposo. Ninguna disculpa es suficiente. Le robé al padre de sus hijos. Merezco su odio, pero necesito que sepa que he cambiado. No por miedo al castigo, sino porque Dios me mostró la magnitud de mi maldad y simultáneamente me ofreció perdón. Voy a pasar mi vida tratando de compensar, aunque sé que es imposible. Algunas familias respondieron con odio justificado. Otras, increíblemente, con perdón. Una madre cuyo hijo fue asesinado por Ángel vino al templo. Entre lágrimas me dijo: Padre, soy cristiana, pero cuando mataron a mi hijo, mi fe murió. Odiaba a Dios. Odiaba al asesino. Ese odio me consumía. Pero cuando leí la carta de Ángel, cuando vi su arrepentimiento genuino, algo se movió. Si Dios pudo perdonarlo, si usted perdonó a quienes venían a matarlo, tal vez yo también pueda soltar este odio que me mata. Esa mujer visitó a Ángel en prisión. Su encuentro fue uno de los momentos más poderosos de reconciliación que he presenciado. La noticia se expandió. Pastores de todas las ciudades invitaban a testigos a compartir. José Luis viajó por Ecuador contando su testimonio. Doña Carmen se convirtió en evangelista inesperada a sus 60 años. La familia Mendoza abrió su casa para estudios bíblicos, pero había algo más profundo sucediendo, una transformación que iba más allá de números y estadísticas. Yo mismo fui transformado. Antes del ataque, mi ministerio era efectivo pero convencional. Después del 14 de marzo, todo cambió. Sentí una unción nueva, una autoridad espiritual amplificada. Cuando oraba por personas, cosas comenzaron a suceder. Sanidades inexplicables, liberaciones de adicciones en semanas que normalmente requerían meses, reconciliaciones familiares imposibles manifestándose repentinamente. Sacerdotes de otras diócesis comenzaron a visitarme, buscando aprender. Desarrollé un programa de formación para clérigos en contextos de violencia urbana. Compartía no teoría, sino experiencia vivida, cicatrices espirituales convertidas en credenciales de autoridad. Los desafíos no terminaron. 2 semanas después hubo un segundo intento de ataque. Un vehículo intentó atropellarme, pero tropecé justo en el momento exacto, cayendo mientras el auto pasaba a centímetros. Me levanté con rodilla raspada pero vivo. Testigos gritaban que habían visto una mano invisible empujarme. Yo la sentí. La misma protección sobrenatural seguía activa. Autoridades corruptas aplicaron presión. Un oficial de alto rango vino a sugerir que yo minimizara la historia. Está causando problemas, padre. Está afectando intereses importantes. Sería sabio bajar el perfil. Yo respondí con paz: Oficial, no puedo dejar de testificar lo que he visto. Si eso causa problemas a intereses criminales, que así sea. Dios me protegió una vez. Confío que lo hará nuevamente. Esa confianza no era presunción. Era resultado de haber experimentado el poder de Dios tangiblemente. Cuando has visto a Dios intervenir sobrenaturalmente, el miedo a amenazas humanas se desvanece. No porque seas más valiente, sino porque sabes con certeza que estás bajo protección del Todopoderoso. Si este testimonio tocó tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, hay 3 principios que cualquier persona puede aplicar. Primero, oración persistente en medio del peligro. Yo oré durante meses mientras las amenazas escalaban. No fueron oraciones perfectas, fueron clamores desesperados de un hombre asustado. Para ti que enfrentas violencia, que vives en barrio peligroso, que tu familia está amenazada, ora persistentemente. No una vez, sino todos los días, múltiples veces.
clama con desesperación de quien sabe que no tiene otra opción. Una familia de mi congregación aplicó esto. Su hijo adolescente era reclutado agresivamente por una pandilla. Las amenazas escalaban. Los padres establecieron altar de oración en casa. Oraban cada mañana y noche, clamando protección. Durante 3 meses mantuvieron esta disciplina. Entonces, inexplicablemente, la pandilla dejó de presionar. Después supieron que el líder había sido arrestado y la estructura se desmoronó. Respuesta a oración persistente. Segundo principio, perdón inmediato, incluso a enemigos. Esto es lo más difícil, lo más contraintuitivo. Cuando perdoné a Roberto y Ángel mientras olía a gasolina, algo se rompió en el reino espiritual. El perdón no es sentimiento, es decisión. Es declarar, te libero de mi juicio, te entrego a la justicia de Dios, elijo no cargar el peso de odio que me destruirá. Para ti que has sido herido, traicionado, abusado, el perdón no es para beneficio del ofensor, es para tu libertad. El odio es cadena que te ata a tu agresor para siempre. El perdón es la llave que te libera. No significa olvidar, no significa permitir más abuso. Significa soltar el veneno que te mata por dentro. Una mujer de mi parroquia había sido abusada por su tío en la infancia. 30 años después cargaba ese odio. Después de mi testimonio, vino. Le compartí. Perdonar no significa que el abuso estuvo bien. Significa que ese hombre no controlará más tu vida. Ella luchó, pero finalmente declaró perdón. Me dijo, Padre, fue como si cadenas se rompieran. No olvidé, pero dejé de ser prisionera. Tercer principio. Confianza absoluta en protección divina. Esto no es presunción, no es tentar a Dios. Es paz profunda de saber que tu vida está en manos de Dios, que ni un cabello cae sin su permiso. Yo enfrenté decisiones difíciles. ¿Cerrar el centro? ¿Mudarme? Oré intensamente. La respuesta, continúa el trabajo, confía en mi protección. No ha sido fácil, hay momentos de miedo, pero cada vez recuerdo esas llamas apagándose. Recuerdo esa luz. Recuerdo que el mismo Dios que me protegió sigue siendo soberano. Un misionero en Colombia me contactó. Padre, he considerado abandonar mi llamado por miedo, pero su testimonio me recordó que si Dios me envió, Él me protegerá. Ese hermano continúa su ministerio, ha visto transformaciones y aunque ha enfrentado peligros, ha experimentado protecciones sobrenaturales. Hermanos, escúchenme. Dios tiene preparado para ustedes el mismo poder que me protegió. No porque yo sea más santo, sino porque el mismo Dios que detuvo las llamas es el Dios que se preocupa por cada detalle de tu vida. La Biblia dice que Él cuenta los cabellos de tu cabeza. Si conoce ese detalle, ¿crees que no conoce las amenazas que enfrentas? 8 meses han pasado. El centro Nueva Esperanza se expandió a 3 ubicaciones. Ahora atendemos más de 400 jóvenes. Tenemos lista de espera de familias desesperadas. La historia abrió puertas impensables. Donaciones llegaron de toda Latinoamérica, permitiendo contratar personal profesional, mejorar instalaciones, desarrollar programas completos. Miguel y Ángel son testimonios vivientes. Desde prisión escriben semanalmente contando su progreso. Miguel completó estudios bíblicos y dirige estudios en su celda. Ángel aprendió carpintería y hace artesanías religiosas que dona a iglesias pobres. Tienen fechas de liberación en 7 años. Ya planean trabajar como voluntarios cuando salgan. Sus familias fueron transformadas. La esposa de Miguel lidera ministerio para esposas de presos. La madre de Ángel se reconcilió y ora por él diariamente. Las estadísticas policiales muestran que el crimen juvenil en nuestra zona disminuyó 35% en estos 8 meses. Cuando rescatas 400 jóvenes, cuando transformas 2 sicarios en evangelistas, cuando una comunidad experimenta despertar espiritual, el impacto social es inevitable y mensurable. 12 iglesias adoptaron el modelo de nuestro centro. 3 documentales internacionales fueron producidos. Equipos de España, México y Brasil investigaron. Todos llegaron escépticos. Todos reconocieron que algo extraordinario sucedió que no pueden explicar. Si escuchando esta historia reconoces que también enfrentas situaciones imposibles,
Quiero que sepas, Dios tiene preparado para ti el mismo poder. Esta historia no es casualidad. Es Dios hablándote directamente, recordándote que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que abrió el mar rojo sigue abriendo caminos. El Dios que cerró bocas de leones sigue protegiendo. El Dios que transformó a Saulo sigue transformando corazones. Ora conmigo. Padre Celestial, toco el corazón de cada persona que escucha. Señor, tú conoces cada situación imposible. Conoces las amenazas, los miedos, los peligros reales. Te pido que extiendas sobre ellos el mismo manto de protección. Muéstrales tu poder transformador. Toma sus situaciones desesperadas y conviértelas en testimonios de tu gloria. Transforma a sus enemigos como transformaste a Roberto y Ángel. Dales paz que sobrepasa entendimiento. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, instrucciones prácticas. Primero, ora en este momento. No esperes lugar perfecto. Ora ahora, presenta a Dios tu situación imposible. Segundo, perdona a quien te lastimó. Declara en voz alta, yo perdono. Los libero a la justicia de Dios. Elijo soltar el odio. Tercero, declara protección sobre tu familia. Di, por la sangre de Cristo, declaro protección sobre mi casa, mis hijos. Ninguna arma prosperará. Cuarto, comparte este testimonio con quien lo necesite. El testimonio gana poder cuando se multiplica. Hay alguien que necesita escuchar que Dios sigue haciendo milagros. Suscríbete al canal para más testimonios que cambiarán tu vida. Quiero cerrar con algo personal. Hace 8 meses pensé que ese era mi último día. Estaba preparado para encontrarme con mi Señor, pero Dios tenía otros planes. Me rescató para que mi testimonio alcanzara a miles que necesitan saber que Él sigue activo, poderoso, transformando vidas. Cada día desde el 14 de marzo es un regalo, un bono de tiempo que Dios me dio para continuar su obra. Por eso trabajo con urgencia nueva. Por eso cada joven recibe no solo rehabilitación, sino el testimonio de un Dios que hace milagros. Por eso viajo compartiendo esta historia, porque en algún lugar hay alguien al borde del suicidio que necesita esperanza, alguien esclavizado que necesita saber que la libertad es posible, alguien atrapado en violencia que necesita ver que la transformación es real. He aprendido que miedo y fe pueden coexistir. No soy superhombre. Todavía me pongo nervioso con vehículos sospechosos. Todavía siento nudo en el estómago con mensajes amenazantes. Pero la fe no es ausencia de miedo, es confiar en Dios a pesar del miedo. Es decir, tengo miedo, pero Dios es más grande. La lección más profunda. Dios no siempre nos libra del fuego, pero siempre está con nosotros en el fuego. Los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno, pero Dios descendió con ellos. Yo fui rociado con gasolina, llamas a centímetros, pero Dios descendió y transformó mi ejecución en mi testimonio más poderoso. Para ti en el fuego ahora. Dios está ahí contigo. Tal vez no te libre inmediatamente, pero está presente. Y cuando salgas, tu testimonio será tan poderoso que impactará generaciones. Hermanos, verdad fundamental. Dios no hace acepción de personas. Lo que hizo por mí, lo hará por ti. No porque yo sea especial, sino porque Él es fiel. No porque yo mereciera rescate, sino porque su gracia es inmerecida. No porque tenga más fe, sino porque incluso fe como grano de mostaza mueve montañas. Si enfrentas tu momento de gasolina y llamas, si enemigos te rodean, si la situación parece imposible, recuerda mi historia. Recuerda que cuando las llamas estaban a centímetros, Dios descendió. Recuerda que lo científicamente imposible sucedió porque servimos a un Dios sobrenatural. Recuerda que la transformación más radical ocurrió en corazones de quienes venían a destruirme. Tu milagro puede no ser tan dramático, puede no involucrar luz visible o viento sobrenatural, pero será igualmente real, poderoso, transformador, porque el mismo Dios que me protegió es tu Dios. El mismo poder está disponible para ti. La misma gracia puede transformar cualquier situación. Ora ahora mismo. No esperes inspiración. Ora donde estás, cómo estás.
Dios no busca elocuencia, busca sinceridad. No espera perfección, espera realidad. Clama con desesperación de quien sabe que no tiene otra opción. Porque en esa desesperación, en esa vulnerabilidad total, Él hace sus milagros más grandes. Y cuando Dios te rescate, cuando tu imposible se convierta en testimonio, no guardes silencio. Comparte lo que Dios hizo, porque hay alguien cubierto de gasolina esperando escuchar que Dios todavía apaga llamas, todavía transforma corazones, todavía hace lo imposible posible. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que la misma protección sobrenatural que me cubrió los cubra en cada situación. Que la gracia transformadora que cambió a sicarios opere en cada área de sus vidas. Y que el testimonio de lo que Dios hace en ustedes se multiplique, alcanzando a generaciones que necesitarán saber que servimos a un Dios vivo, poderoso y profundamente